es que vamos a hablar de la dimensión ambiental del dióxido de carbono. Bien. Acá tienen, yo voy a hacer unas preguntitas. El código para entrar es ese, 8263-1360, y acá tienen, si quieren ir participando. A ver cómo podemos hacer, porque lo tengo abierto acá. Parte... No, esta es la parte 2, conclusiones. Acá parte 1. ¿Cómo podría...? ¿Cómo... Vos, Bárbara, ¿Qué que has querés usado el hacer, Leo? Mentimeter, Ah, ¿cómo les comparto? Ah, les tengo que compartir en el chat, ¿no ahí es el cierto? share, donde dice, Sí, ese, acá está. con ese. Este link, Claro. O bien. podés bajar el QR y pasás el QR para que lo lean ellos directamente, pero viste que no todos los celus a veces tienen lector de QR, hay que descargar un cosito. Ahí está. Ahí. Si se quieren meter. Yo ya lo veo perfectamente. Bien, entonces acá vieron que en la versión gratuita de este Mentimeter solamente se pueden hacer 2 páginas, así que vamos a hacer 2 preguntas, digamos, dos links distintos con 2 preguntas cada una. ¿Está? En la primera sería esta: ¿cuántos grados aumentó la temperatura a nivel global a partir de la industrialización? Piensen bien la pregunta, el siglo XVIII empieza la industrialización. La primera respuesta es 5 grados Celsius, la segunda es sin cambio desde ese momento, la tercera es 1 grado Celsius y la cuarta son 3 grados Celsius. Hasta ahora, ¿cuánto creen que ha aumentado la temperatura a nivel global? Media, promedio, ¿no? Es genial porque los votos van haciendo que uno suba, el otro baje. Me encanta Está esta aplicación. buenísimo. A mí me encanta también. Lo que pasa Muy es que, claro, bien. como tenemos esas versiones gratuitas es más limitado, pero está bueno. Sí, aparte lo que tiene es que se puede hacer directamente la presentación en Mentimeter, entera. Ah, mira, no sabía eso. Sí, es que generalmente se hacen presentaciones acá. Es un programa de Ah, mira, presentaciones. yo siempre lo usé como, siempre, 2 veces lo he usado. Sí, Pero muy bueno. como para hacer esas preguntas, no tenía idea cómo. Bien, 10 participantes, somos 22. Obviamente nosotros 3 no vamos a participar, creo que también está Ailén, así que pongámosle 4, 18. 7 más, no sé si no pueden entrar o no quieren decir. Bueno, creo que estamos, si no... Bueno, la primera es que ha aumentado 5 grados. Es una... mira, 3 le ganó. Están ahí, te digo, porque hay una pregunta de diferencia, una respuesta de diferencia. Bueno, entre 3 y 5 grados. La respuesta correcta es 1 grado Celsius, desde hace 200 años. La creencia que tenemos todos es que ha aumentado 3 grados o 5 grados. Si hubiese aumentado 3 grados Celsius y 5 grados, ni les cuento, el mundo no sería para nada igual a lo que conocemos. El compromiso de los países es a que no aumente más de 1,5 grados Celsius al 2050, entre 2030 y 2050, y que para fin de siglo se mantenga ahí y no llegue a los 2 grados o a los 3 como está proyectado, ya vamos a ver. Esto vamos a ver por qué se lo estoy poniendo, porque tiene que ver con el, con el dióxido de carbono. Bien, vamos a ¿Les la preguntás, segunda. Leo, cuál es la temperatura del planeta? ¿Saben los chicos cuál es la temperatura del planeta? No, no le he preguntado eso. ¿Alguno tiene idea cuál es la temperatura promedio del planeta? Para pasapalabras, tan lento esto, Ni no van a idea, ganar nunca. che. Ni siquiera un googleo, ¿viste? Rápido. A ver, googleen, a ver qué encuentran. Temperatura promedio de la Tierra. A ver, 33 grados, pues. 33. es como un poco mucho, ¿eh? Eso me apareció en Google.
15 grados. Acá me sale a mí. En Wikipedia, registro de temperatura, claro. Viste, Wikipedia si te la puede complicar, te la complica siempre. Nunca te va a dar una respuesta muy sencilla. Ah, sí, Igual me pero encanta son 15 Wikipedia. grados la temperatura media del planeta. 15 grados, claro. Entre invierno y verano y demás, ¿no? Uy, empezó el Bueno, ahí perro. tu perro participa, Sí. sí. Bueno, vamos a la segunda y última por este lado. Del 1 al 10, ¿cuáles crees que son los países que más gases efecto invernadero emiten? Voten al que creen que más emite. Y después vamos a ver cómo queda, porque, bueno, evidentemente algunos no van a tener. Ah, tienen para poner, en este se pueden poner del 1 al 10. Perfecto. Ha participado una persona. Bien. Ah, mirá que se va a hacer el promedio con todos los, porque tienen que votar por cada uno. Este es excelente también, este gráfico. Excelente este gráfico. Bien. Entonces, a mí me gustó más. Están muy bien orientados, ¿eh? Muy bien orientados. Vamos a cerrarlo en 10 en la votación, pero fíjense qué interesante. Yo voy a guardar esta captura, porque la verdad está bastante orientadito en términos de cómo está el ranking mundial de quienes contaminan más que otros. Per cápita, esto no está en la pregunta ahí, pero per cápita, ¿ustedes tienen idea quién es el que más emite? Per cápita, ¿qué sería? Dividiendo la población, ¿no es cierto? Emisiones dividido población. ¿Está compartiendo? Sí, ¿no? Bueno, ahí les pego el segundo para que respondamos ese segundo copy link. El segundo y... Ay, se me ha perdido. ¿Se fue? Lo que se ve ahora es el porcentaje que representan los combustibles fósiles en la matriz energética argentina. Sí, lo que no encuentro es la sesión de Zoom donde pegar el chat y todo eso. En serio, es como que se han ido todos. Como que yo Acá me está. hubiera ido de la sesión. No, no, te A vemos. ver, ¿me Pon están escape. viendo? Escape. Bien, acá apareció. Me asusté. Realmente me asusté. Bueno, ahí va el otro. A ver si pueden entrar. Vayan respondiendo. Vamos a hacer la presentación ahí exactamente. ¿Qué porcentaje representan los combustibles fósiles? A ver, en la matriz energética argentina, ¿qué significaría? De la producción de energía en Argentina, no solamente eléctrica, cualquier tipo de energía, ¿cuánto representan o cuánto usamos los combustibles fósiles ustedes? Ahí tienen 4 valores, 95, 64, 73 y 87. Me tienen que decir, de acuerdo a lo que creamos, cuánto es lo que usamos. ¿Qué tonta?
Bueno, la respuesta mayoritaria fue 87, impecable. La verdad que, mirá, sigue subiendo. No te dicen los porcentajes ahí, pero la verdad que más de la mitad han votado 87. 8, 3, 2 y 1, mirá. 8 a 5, a 6. Me pone la verdad que muy contento porque cuando estuve haciendo un curso donde hicieron unas preguntas similares y no, la verdad que no había un porcentaje tan alto de respuesta positiva. Vamos al otro. ¿Qué porcentaje de la deforestación mundial que tiene que ver que corten los árboles con el dióxido de carbono que vamos a analizar ahora? Bueno, tiene mucho que ver, así que les pregunto porque es un dato que la verdad que uno no sabe, que tienen 0,8% del mundo, 4,3, 2,5 o 1,1. Han votado 7 y a mí Esta no me la está voy a apareciendo, responder, Leo, porque no la sé. pero no me sale acá. Vos sabés que ¿Por qué? eh, es que no salen las respuestas. Hay 13 respuestas dadas, digamos, y no me aparecen acá en forma de gráfico. Ah. ¿Y si recarga la página, profe? Dale. Quizás. Ah, yo puse sí, answer results o algo así. Ahí Y me dice está. que ahora sí. Ah, ok. Espectacular, espectacular. Claro. Está bien, está Te bien. aviso que respondí, Muy bien. porque no la sé. Las otras sí las sabía, entonces no iba a ser. Pero es probable que en las otras también hayamos respondido bastante intuitivamente porque no sabemos todos los datos. Y le hemos pegado certeramente en todas, así que probablemente en esta también. Bueno, nuestra intuición nos dice que la deforestación en Argentina solo representa el 0,8% en el mundo. Bueno, lamentablemente les digo que, está mal y que para peor, el dato que nosotros creemos que no pasa es lo que pasa. El 4,3% de la deforestación del mundo ocurre en Argentina. ¿En serio? Sí, 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 es altísima la deforestación que hay en Argentina. Ese es un dato a tener muy en cuenta. Por eso lo puse, porque cuando me hicieron esta pregunta yo también la contesté mal. Y dije, no, acá hay un dato muy relevante que nos estamos perdiendo nosotros, porque creemos que es lo menos. Y no, no es lo menos nada. Para nada. Así que es importante que tengamos ese datito. Hoy no puedo ver el chat. No sé por qué estoy con algunos problemillas. Bueno, fíjense, 1 °C, China y Estados Unidos son los que más contaminan, ya vamos a ver cuánto, más o menos. 87% representan los combustibles fósiles en la matriz energética argentina y el porcentaje de la deforestación mundial es 4,3%. Bueno, con estas preguntas está bueno para saber qué grado de información tenemos más allá de la formación como tiene la ingeniera, como tiene Bárbara o Gabriela, o que uno puede también haber tenido, pero está bueno el grado de información con el que llegamos a estas cosas. Bueno, han estado muy certeros, les digo, yo me sorprendo bastante bien. Salvo en la primera, que le escapamos, porque la intuición nos dice que ha aumentado mucho la temperatura. Lo que pasa es que 1 grado de aumento de temperatura a nivel global es muchísimo. Si hubieran aumentado 3 grados, estarían derretidos mucha parte de los polos y sería un desastre climático. Este video lo vamos a saltar porque ya vieron muchas de las cosas que salen en el video con la presentación de Gabriel. Así que, como vimos en la clase, el carbono es un elemento fundamental para la vida en la Tierra. Su presencia en la atmósfera, en forma de principalmente dióxido de carbono, se debe a factores naturales, pero también antropogénicos, como veremos. Para entender mejor cómo funciona este mecanismo, veamos cómo opera el ciclo de carbono. Podemos ver causas naturales de emisión de dióxido, como volcanes, respiración celular y animal, e intercambio por muerte de seres vivos. Son algunas, no son todas, claramente. Pero también existen causas antropogénicas. ¿Saben lo que significa el término antropogénico? ¿No?
Sí, ahí Ignacio dice generados por el hombre. Claro, si separamos la palabra en dos, antropos, digamos, sería ser humano, y génico, que lo genera el ser humano. Muy bien, que no son generados por causas naturales, sino por el hombre, el ser humano. Vamos a pasar el ciclo, yo se lo voy a dejar igual el video porque está muy bueno, explica bastante bien eso que hablaban también del carbonato en los mares. Bastante lindo está el videito ese. Pero vamos a pasar, así que nos ahorramos ahí unos minutitos. Cuando se habla de la dimensión ambiental del carbono, nos referimos al dióxido de carbono en la atmósfera, uno de los GEI. ¿Qué significa GEI? Gases de efecto invernadero. Muy bien, gases de efecto invernadero. Acá voy a suponer que ustedes saben lo que es el efecto invernadero y cómo se produce. Si no me avisan, después les busco un buen video para que se los explique. Responsables del calentamiento global, ¿no es cierto? Pero es el único gas efecto invernadero. ¿Por qué nos referimos principalmente al dióxido cuando se habla de esto, del calentamiento global, básicamente? ¿Ustedes conocen algún otro gas efecto invernadero? Estos silencios que matan. No conocen, pero si no conocen, digan no. Es En más, el chat te han puesto vapor de agua. el vapor de agua, sí. Un gas que produce efecto invernadero es un gas que absorbe la radiación que proviene del Sol o que la puede reflejar hacia el espacio o que la deja pasar en ciertas longitudes de onda y después cuando rebota en la Tierra o rebota en los polos o la Tierra vuelve a emitir la radiación, porque un cuerpo caliente vuelve a emitir radiación, también la absorbe. Entonces genera un efecto invernadero natural en la temperatura promedio que hubiera tenido si los gases se producirían en forma natural. Muy bien. Hay otros gases de efecto invernadero, hay muchos gases de efecto invernadero. Ahí tenemos una lista, faltan varios incluso ahí. Falta el ozono, falta el vapor de agua, pero estos son las listas de los gases de efecto invernadero que son los antropogénicos. Y fíjense que tiene en la tercera columna sale un dato muy interesante, que es el potencial de calentamiento global a 100 años. Y fíjense que se le ha asignado arbitrariamente al dióxido de carbono un 1 para compararlo con el resto de los gases de efecto invernadero. Y fíjense que hay algunos que son tremendamente más altos que el dióxido de carbono. El hexafluoruro de azufre es el peor de todos. Entonces, ¿por qué generalmente nos referimos al dióxido o al metano? Hay una explicación también de esto. Porque miren el porcentaje en emisiones hacia la atmósfera de todos los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono representa el 81% de las emisiones, el metano representa el 10,6%, el óxido nitroso el 5,5% y los hidrofluorocarbonos apenas el 2,5%, pero ahí está la lista que tienen un potencial de calentamiento global muy alto. Pero claro, entre la emisión y el potencial de calentamiento global es muy alto el del dióxido. Fíjense que el dióxido representa aproximadamente el 50% de los... ahí los valores siempre van a cambiar en porcentaje, no crean que son todos iguales, porque bueno, de acuerdo a la fuente, de acuerdo al año, van tomando valores, pero más o menos el dióxido de carbono representa la mitad o un poquito más de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y ahí están un poquito representadas las industrias, ¿no? Y hay una cuestión más analizar esto, que es el tiempo de vida. El dióxido de carbono tiene un tiempo de vida muy alto. Los clorofluorocarbonos también, pero recuerden que se emitían los hidrofluorocarbonos, sobre todo los CFC ya casi no se emiten, en algunas industrias nomás están autorizados, pero bajo un régimen de cuidados muy alto. El metano, fíjense, en 7 a 10 años ya se degrada, cambia de molécula, se recombina. El óxido nitroso también tiene un tiempo de vida alto. Pero fíjense que el porcentaje de contribución al calentamiento global, el que tiene más alto es el dióxido de carbono, que es 54%.
dióxido de carbono. Todos los acuerdos que hacen en el marco de Naciones Unidas por el cambio climático se habla de gases de efecto invernadero en relación al dióxido de carbono. No es el único, pero sí es el que nos da el indicador. Fíjense esto. En azul están las anomalías de temperatura, básicamente cómo ha ido cambiando la temperatura a lo largo de los años. Y fíjense cómo la línea blanca acompaña, y eso implica el cambio de concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, o sea que es casi inmediata la relación entre el cambio de dióxido de carbono y el aumento de temperatura. Por eso es que se centra tanto la mirada en el dióxido de carbono. Ahí dice el umbral es 420 partes por millón, ya superamos las 417 partes por millón y estamos redondando el 1. Un grafiquito muy sencillo que indica cuáles son los países que más emiten. China y Estados Unidos se llevan cerca del 50%, cerca del 40% mundial. La India, que es un país muy poblado, también emite muchísimo. Rusia. A mí me sorprendió Indonesia, pero claro, después fui a ver la población de Indonesia y es uno de los países más poblados del mundo. Tienen 1.000 millones de habitantes. La verdad que no se puede creer la cantidad de gente que vive en ese país. Yo no lo tenía, pero sí es un país que es muy habitado. Brasil, fíjense, dentro de los países latinoamericanos es el primero y entra antes que Japón, que es un país que está mucho más industrializado que Brasil. Muy rápidamente, este es un gráfico de lo que es el aumento de las emisiones de dióxido de carbono en miles de toneladas en el mundo, 36 millones de miles de toneladas, ¿no es cierto? Es un dato muy, muy significativo. Y el de Argentina, fíjense que la curva, si uno la superpone, son muy similares. Hemos ido en algunos casos variando, otros subiendo, pero en general la proyección es la misma línea de tendencia, que el aumento del dióxido, de la emisión de dióxido global en todo el mundo. ¿Cuál es el sector que mayor contribuye a este incremento? El sector de generación de energía es uno de los principales productores. O sea, emitimos mucho dióxido porque generamos mucha energía. ¿Y cómo se puede emitir generando energía? Porque en la generación de energía emitimos el 53%, en los procesos industriales, fíjense, procesos industriales de uso de productos se emite el 6% del dióxido de carbono. En la agricultura y la ganadería el 37%, acá también habría que optimizar, pero bueno, como Argentina es un país que tiene un gran sector ganadero importante y se hace extensivo, un campo abierto, es difícil esto también, hay que ajustarlo. Y en el sector de residuos, fíjense que se emite el 4% del efecto invernadero, de los gases de dióxido. Pero fíjense que en energía producimos el 53% de los gases, 53% del dióxido. Y acá está más o menos la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero por sector. Energía, procesos industriales, esto sería la agricultura y esto serían los residuos. Básicamente la proporción de cada uno no ha aumentado mucho, no ha cambiado mucho, se ha aumentado entre producción de energía y el resto, y acá, que era mucho más baja la producción de energía. Estos son datos para analizarlo, son gráficos para analizarlos tranquilos, porque son datos que por ahí se nos pueden escapar de algunas cositas. ¿Cuáles serían las consecuencias del calentamiento global? Bueno, muy rápidamente, potencial crisis del agua, fíjense en la zona Cuyo, retroceso de los glaciares en la zona de la Patagonia, estrés hídrico por aumento de temperatura en la zona norte y oeste, precipitaciones altas e inundaciones en la zona del litoral, retroceso de caudales medios de los ríos de la Cuenca del Plata y aumento del nivel del mar. Esto se los voy a dejar en el PowerPoint, pero lo voy a pasar porque está muy interesante. Lo único que quiero es que nos centremos en esta última. Todos contaminamos igual, fíjense acá. Acá tienen el porcentaje, este verde clarito es el porcentaje de población con ingresos muy bajos. Este es el 1% con ingresos más altos de todos, este es la población con el 10% de ingresos más altos, y este es lo medio, digamos, con 40% los ingresos medios. Fíjense la contribución que hace cada uno, el 1% con ingresos más altos contribuye
per cápita casi al 75% de las emisiones de dióxido. Esto, acá se puede ver claramente que también de alguna forma el consumo influye muchísimo en las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Estos son todos datos de un informe que presenta cada un cierto tiempo, cada 2 o 3 años, la Argentina al Acuerdo de París, que es el que va siguiendo las emisiones del dióxido de carbono. Esto se presentó en el 2017, durante el gobierno anterior. Bueno, acá lo único interesante, bueno, lo único no, hay cosas muy interesantes, pero tenemos que ver esto. Esto es si se sigue sin hacer nada, o sea, si se sigue emitiendo como estamos ahora sin hacer nada, si se emite con algunas políticas restrictivas, esto sería respetando un poco los acuerdos actuales, esto sería respetando estrictamente el Acuerdo de París, que fue la última reunión multilateral donde se acordaron ciertas cosas, y este sería el escenario para mantener el rango de los 1,5 grados Celsius al 2030. Fíjense que todo esto es un corte al 2030, no nos queda mucho. Pero fíjense la diferencia. Si solo respetáramos el Acuerdo de París, que no todo el mundo lo respeta actualmente en cuanto a emisiones, para seguir manteniendo los 1,5 grados Celsius de aumento de temperatura, deberíamos reducir en 29 gigatoneladas de dióxido de carbono al ambiente. O sea, tendríamos todavía, no alcanzaría, el Acuerdo de París llegaría acá, o sea que al 2030 estaríamos aumentando un poco más de 2 grados Celsius la temperatura. Deberíamos reducir todo esto para mantenerlo en los niveles actuales, de 1,5. O sea que es muy crítica la situación. Estamos por llegar a un punto de no retorno, se dice en el ambiente científico. Estos son los compromisos para la captura del dióxido de carbono de los países. Si ustedes suman todos esos valores que hay ahí, no alcanzan a los 29 gigatoneladas, que es lo que se necesitaría. Bien, así que hace falta un esfuerzo mucho mayor de la industria, de los países, del sector político, del sector industrial, del sector científico, para ver cómo hacemos para capturar el dióxido de carbono que ya está emitido y lo que vamos a seguir emitiendo en la atmósfera. ¿Mm? Y esto es por último, en la pandemia, porque muchos dicen, no, en la pandemia bajó la emisión de dióxido de carbono, sí es verdad, pero fíjense que en el video, que es muy cortito, ahí nos explican un poquito. Leo, yo no escucho, tal vez tenés que compartir y tocar lo que dice el audio de la compu. No, bien, compartir Soy sonido. yo nomás, no sé si a lo mejor No, no, soy no, yo no, la no, que no escucho. tenés razón. Ahí lo vuelvo Ahora un se poquito. escucha. This year's Ahí se lockdowns escucha. have caused emissions to fall dramatically, Ahora, but emissions are already Sí, rising again, perfecto. in some places surpassing pre-COVID levels. Ecosystems are collapsing. Our life support systems are being destroyed. Bueno, este video está presentado en la página de la ONU para el medio ambiente.
¿Existen tecnologías de captura y almacenamiento del dióxido de carbono que ya está en la atmósfera o lo que produzcamos en nuestras fábricas? Por supuesto. Todavía caras e ineficientes, pero van mejorando con el tiempo. A medida que suceden las investigaciones, van mejorando. Tenemos, en las fases de captura y almacenamiento de dióxido de carbono, tenemos 4 fases. Lo que sería la captura en sí, capturar el dióxido de carbono, el transporte de ese dióxido de carbono ya capturado, el almacenamiento, que es un sector, un proceso clave también, el almacenamiento del dióxido de carbono, y el monitoreo de todo este sistema. Como captura tenemos 3 métodos principales: la postcombustión, la precombustión y la oxicombustión. En el transporte podemos contar tuberías o ductos por barcos o por camiones y ferrocarriles. Y para el almacenamiento contamos con campos de petróleo agotados, acuíferos salinos y estratos de carbón. Ya vamos a ir desarrollando un poquito cada uno. La captura y almacenamiento del dióxido es una tecnología surgida en los últimos años como una opción para mitigar el cambio climático, y la cual consiste en capturar el dióxido de carbono de plantas industriales o de fuentes emisoras de este gas para posteriormente que se almacene de una manera segura, o bien se puede reutilizar el dióxido para su uso en la recuperación mejorada de petróleo. Cumple con 2 aspectos fundamentales para el bienestar humano, los cuales son la regulación de gases de efecto invernadero y la reutilización, en algunos casos, de estos gases. Tecnologías de captura. Actualmente existen 3 tecnologías para capturar, algunas con un potencial mayor de desarrollo que otras. Una que se llama precombustión, que consiste en la captura del dióxido en el aire antes de la combustión. Oxicombustión se basa en la captura del dióxido en los gases de combustión de un proceso de combustión entre combustible, pero con oxígeno, no con aire. Y la tecnología de postcombustión se denomina así a la captura del dióxido de los gases después de la combustión de combustible y aire, ya no con oxígeno, sino con aire, que sería el que se puede adaptar a las plantas tradicionales hoy que emiten dióxido de carbono en la atmósfera. También mencionaremos las plantas de captura del dióxido de carbono atmosférico ya existentes. ¿De qué depende usar un método de otro? Bueno, acá está explicado un poquito, pero depende de los gases que se usen, de la industria que estemos desarrollando, las impurezas que tengan el combustible. Sobre todo puede presentar óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono en distintas proporciones. La corriente de gas generada en la combustión de combustibles fósiles contiene entre el 4 y el 14% de dióxido de carbono, dependiendo del combustible utilizado, siendo el resto principalmente nitrógeno. ¿Se acuerdan que el año pasado en integración hemos hecho un montón de ejercicios de combustión, los cuales veíamos que el nitrógeno era un gas que entraba y salía en la combustión, se llevaba energía y que nos ocupaba un montón de tiempo y lugar, digamos, y energía para poder extraerlo, porque nos llevaba mucha justamente energía y volumen de los gases. Entonces es un gas que no es tan deseado para la combustión porque no participa. Si se quiere almacenar directamente esa corriente, toda la corriente de los gases, los costos de transporte serían prohibitivos debido a la dificultad de mover un caudal tan alto y a las dificultades técnicas de comprimir una corriente diluida de dióxido de carbono. Fíjense que entre el 4 y el 14% nomás tiene dióxido. Está muy diluido en la corriente de los gases. Asimismo, se disminuiría el tiempo de utilización de los depósitos porque, claro, estarían llenos más de nitrógeno que de otra cosa. Por ello es necesaria la utilización de tecnologías que permitan separar el dióxido del resto de los gases de combustión. Para la precombustión sería la captura previa a la combustión. Antes que se logre la combustión, separamos, digamos, los gases que participan de la formación del dióxido de carbono. En este proceso se lleva a cabo la gasificación o reformado de combustibles fósiles, que da lugar a una corriente rica en monóxido de carbono e hidrógeno, denominada gas de síntesis. Este gas de síntesis se lleva a un reactor que se llama WGS, donde transforma el monóxido en dióxido de carbono, produciendo en el proceso gas hidrógeno, que es lo que usamos para la combustión. En vez de usar para la producción de energía el dióxido de carbono,
o lo que sería el oxígeno con el combustible, usamos directamente hidrógeno limpio y separamos el dióxido de carbono por otro lado. De esa forma es mucho más fácil separarlo que si viniera con el resto de los gases de combustión. Finalmente, se separa el dióxido de la corriente gaseosa por un proceso semejante al utilizado en la captura de dióxido posterior a la combustión, obteniéndose una corriente de hidrógeno prácticamente pura. Fíjense acá, el aire le separamos el nitrógeno, tenemos oxígeno casi puro con agua. Ese oxígeno y agua lo que hacen es producir el gas de síntesis, meten el combustible, combinan con eso, y en vez de producirse una combustión, se produce monóxido, que es la combustión incompleta, pero hidrógeno en forma de gas. Eso en este reactor lo que logra es separarlo bien y transformar el monóxido en dióxido. Esto lo separamos, el hidrógeno lo usamos para producir electricidad y calor como combustible, y el dióxido de carbono separado de esa corriente de hidrógeno se comprime y se almacena. Se llama previo a la combustión porque en realidad no estamos produciendo ninguna combustión en sí, sino que la energía la produce el hidrógeno. Nosotros separamos los componentes del dióxido posterior, los separamos previamente y vamos produciendo ese dióxido con los residuos que quedan y lo almacenamos. Ya van a ver la diferencia con el proceso de la postcombustión. La oxicombustión, que es el sistema más desarrollado que existe, es una combustión sin nitrógeno. Utiliza oxígeno en lugar de aire para la combustión del combustible, con objeto de producir un gas de combustión compuesto únicamente por vapor de agua y dióxido de carbono. Esto da origen a una corriente con una alta concentración de dióxido y fácilmente separable del vapor de agua por condensación. El mecanismo uno lo va a ver como similar, pero no es igual. Tenemos aire, también le separamos el nitrógeno, esta parte es fundamental, y hacemos la combustión solo con oxígeno puro. Entonces lo que sale, si bien es hay un condensado de agua, sale una corriente muy concentrada de dióxido de carbono que es fácilmente separable del agua por condensación, porque tienen distintos puntos de fusión, ¿no es cierto? Y de condensación. El dióxido de carbono se comprime y se almacena, y en la propia combustión es donde se produce el calor que usamos para producir electricidad. Bien, la oxicombustión se basa fundamentalmente en una combustión totalmente con oxígeno y no con aire. La tercera tecnología es el de la postcombustión, que sería producir la combustión y después capturar el dióxido de carbono. Esta es la desventaja que tiene, que es un proceso, digamos, que resulta caro porque tendríamos que separarlo de una corriente de gases ya formada, pero lo bueno que esta tecnología se puede adaptar a las plantas que ya existen, porque las plantas que existen, para adaptarla a la precombustión o a la oxicombustión, necesitan de mucho financiamiento y mucho dinero para adaptar toda esa tecnología. En cambio acá sería poner esta tecnología luego de la fábrica que ya está funcionando. Entonces esa sería una gran ventaja. ¿Bien? Fíjense, combustible, directamente combustión con aire, esto es lo que pasa en una planta común de producción de energía, que libera los gases, separamos el dióxido de carbono, comprimimos y almacenamos, y los otros gases los escapamos por chimenea, nitrógeno y oxígeno, que serían los componentes del aire inertes. Esto sería, hasta acá vendría una fábrica común, lo que hacemos es adicionar esta tecnología de separación del dióxido, compresión y almacenamiento. Desde acá sale el calor que produce la electricidad. ¿Bien? Este proceso de captura es el que se puede adaptar a las plantas industriales existentes con mayor facilidad. Esos serían los procesos tecnológicos para capturar el dióxido de las plantas de producción de energía, las que emiten mucho contaminante de dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa con el dióxido que ya existe en la atmósfera? Ahí tenemos una tecnología también que se está desarrollando, que todavía es cara y es ineficiente, pero necesitamos esta tecnología para sacar lo que ya está emitido de dióxido de carbono. Aunque consiguiéramos detener súbitamente las emisiones excesivas de dióxido de carbono, no podríamos mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero. El calentamiento global es un hecho. Se necesitan 3 acciones urgentes. 1, emitir menos. 2, capturar y almacenar el CO2 que estamos emitiendo, ¿no es cierto? Como acabamos de ver. Y el 3, crear nuevas tecnologías para capturarlo del aire, el que ya está.
Capturar dióxido a partir de la atmósfera es costoso e ineficiente, pero posible. Lo único que hace falta es pasar el aire atmosférico, el aire de la atmósfera, por una planta de procesado especial que mediante unos circuitos de recirculación y filtros especiales capturan el dióxido y lo convierten en otra sustancia. Parece muy sencillo, pero no lo es. El dióxido supone solo un 0,04% de la composición del aire atmosférico. Gracias al cielo, o si no moriríamos asfixiados. Suficiente para provocar un enorme cambio climático, pero muy complicado para poder extraerlo del aire, porque hay muy poca cantidad. Supone procesar grandísimas cantidades de aire con un gasto energético tremendo. No sé por qué me quedó este dibujito, que no lo quería poner, pero este es un dibujo de una de las plantas, Climeworks, una de las que funciona en España. Fíjenselo, son plantas con unos ventiladores tremendamente grandes que hacen pasar el aire por dentro de esa planta, la chupan, digamos, o succionan, el aire pasa por dentro y sale sin dióxido de carbono. Esa sería la foto de esos ventiladores que les digo. Fíjense lo que sería en dimensiones una persona con respecto a esto. Bueno, hacen falta cerca de 1 millón de plantas de estas en todo el mundo para bajar algún porcentaje significativo del dióxido de carbono en la atmósfera, y estas plantas más o menos tienen un costo de $2 millones, o sea que tendríamos que poner $2.000 millones. Es bastante complicado, pero bueno. Este es un video de la planta de oxicombustión en España. El costo de inversión, fíjense, de 1 tonelada de dióxido hasta apenas $94 en el mejor de los casos y $232 en el peor de los casos. No son... Sí, no sé, 1 millón de millones, $1 billón para... Bueno, sí, si pensamos en nuestra salud debería ser fundamental. Este es el último videito y me parece que es interesante porque salen ingenieros hablando. Visitaremos ahora las instalaciones de la Si quieren Fundación lo podemos ver, es poquito dura y explica bastante bien lo que es la tecnología de captura y después de almacenamiento. ¿Sí? Bueno, el silencio lo interpreto como un sí. Ciudad de la Energía. Conoceremos de primera mano cómo se desarrollan unas tecnologías que pueden ser cruciales para el futuro de la humanidad. Su objetivo, reducir o eliminar las emisiones de CO2 en la combustión de combustibles fósiles. El Centro de Desarrollo de Tecnologías de Captura y Transporte de CO2 es una instalación en donde a una escala industrial se están desarrollando las tecnologías que permitan reducir o prácticamente eliminar las emisiones de CO2. En la actualidad se emiten a la atmósfera a nivel mundial unos 30.000 millones de toneladas de CO2. Las tecnologías CAC son las únicas capaces de reducir en un 90% la emisión de CO2 a la atmósfera en la combustión de combustibles fósiles que se usan para generación eléctrica y para usos industriales. Hablamos de tecnologías CAC, nos estamos refiriendo a todo el proceso que se desarrolla en la captura, transporte y almacenamiento de CO2. Las instalaciones de que dispone Ciuden en este centro son únicas a nivel mundial, disponen de tecnologías de carbón pulverizado y de lecho fluido circulante y permiten obtener resultados escalables para plantas de tamaño comercial. El proyecto Oxy CFB300 es uno de los 6 proyectos seleccionados por la Unión Europea para formar parte del desarrollo tecnológico que posteriormente implicaría una implantación de las tecnologías de captura de CO2 en la Unión Europea.
La primera fase consiste en el desarrollo de unas pruebas en estas instalaciones que validan la tecnología y que sirven para desarrollar la ingeniería de la futura planta de 300 megavatios eléctricos. El proyecto OxyCFB 300 es un proyecto que utiliza una tecnología que es la de oxicombustión en una caldera concreta que es de lecho y fluido circulante. Hay tres tipos diferentes de tecnologías, una es precombustión, otra sería postcombustión y la tercera oxicombustión. La oxicombustión es introducir más cantidad de oxígeno en el aire normal, con lo cual los gases de salida de las calderas contienen un alto porcentaje ya de CO2, que es más fácil luego de capturar y transportar. Una vez que lo hemos capturado, lo transportamos mediante tuberías hasta su lugar de almacenamiento geológico. La Fundación Ciudad de la Energía no solo posee plantas de investigación en captura y transporte, sino que también posee una planta piloto de almacenamiento geológico en Ontomín, cerca de Burgos, la cual se desarrollan las tecnologías para el desarrollo del almacenamiento geológico en condiciones seguras. Para almacenar geológicamente el CO2 hay que buscar una ubicación adecuada en la cual debe haber una roca almacén y una roca sello, que evitan que ese CO2, el inyectarse a una determinada profundidad, pueda regresar a la atmósfera. El desarrollo de estas tecnologías se están realizando en los puntos más industrializados del planeta. Europa, Estados Unidos, Australia, China, entre otros, están en una carrera tecnológica por el desarrollo de estas tecnologías. España, con estas instalaciones, posee el centro tecnológico más grande del mundo en oxicombustión con calderas de lecho fluido circulante. Las pruebas que se realizan aquí a esta escala son las pruebas de mayor tamaño que se han realizado en el mundo hasta el momento. En este centro no solo se realiza el proyecto OxyCFB 300, sino que también se están realizando un número muy elevado de proyectos comprometidos con determinados socios y la Comisión Europea. La principal característica del proyecto Dodge es la experimentación de diferentes tipos de biomasa, incluyendo residuos, para obtener energía eléctrica. El principal beneficio medioambiental es el aprovechamiento de los residuos como materia prima en el proceso de gasificación. Como consecuencia, estamos disminuyendo la producción de esos residuos, por tanto no tenemos que gestionarlos, sino que estamos obteniendo un producto útil para la sociedad, como es la energía eléctrica. Eliminamos un residuo para producir un producto. Con el desarrollo de estas tecnologías, España se aseguraría un lugar importante en el mundo tecnológico y sería capaz de aportar a nivel mundial capacidades para construir centrales con emisiones bajas en CO2. Visitaremos ahora la Respecto del transporte, una vez ya el gas licuado, el dióxido, el transporte se produce o por barcos, por tuberías, por camiones, transporte en camiones, y el almacenamiento se produce en inyección en la tierra. Ahí vamos a ver, en depósitos geológicos. Pueden ser depósitos de distinto tipo, como yacimientos de petróleo y gas agotados. Lo que uno se preguntaría, pero ¿cómo vamos a guardar la basura, digamos, dentro de nuestra tierra? En realidad no sería más que volver a la tierra el dióxido de carbono que salió desde el petróleo y volverlo a esos yacimientos agotados. Utilización del dióxido para recuperación mejorada de petróleo y gas. Se puede inyectar en los pozos donde el petróleo ya ha dejado ciertos lugares, inyectarlo como recuperación secundaria y ayudar a que se extraiga el petróleo que todavía existe ahí. En formaciones salinas profundas, marítimas y terrestres, en formaciones salinas que ya son acuíferos que están muy salinizados y no se pueden usar, entonces se podría inyectar ahí.
y utilización del CO2 para la recuperación mejorada del metano en capas de carbono. Las características que tienen que tener los lugares para almacenamiento: suficiente tamaño de poro en las rocas, esto nos brinda una buena capacidad de almacenamiento; poros bien conectados, buena permeabilidad, esto para aceptar la cantidad de dióxido al momento de ser inyectado a la formación, para que se pueda mover y expandir en la formación; y una buena roca sello, que sería la roca que está encima de este depósito, para que no migre hacia el exterior, ¿no? Y ahí tienen, bueno, de nuevo otra imagen. Esto es el desarrollo de los yacimientos que ya les dije recién. Tenemos, de nuevo, esto lo voy a sacar porque, sí, ahí en la última, para terminar, tenemos unas conclusiones que yo quería que cuáles nos parecen a nosotros que serían las medidas de emergencia a implementar. Se los dejo ahora en el chat para que participemos, y con esto terminamos la clase esta. Si quieren participar, ahí tienen el link pegado en el chat para que puedan participar de esta última pregunta. Hay una sola más, es la última. El código es S61670244. Pueden participar también las profes, si quieren. Ahí Ignacio dice en el chat que no pide código, que no es Bueno, necesario. entonces, claro, con el link que les pasé ya tienen. Acá pueden poner las que cada uno crea que serían la principal, pero pueden ser distintas a los demás, así que vamos a ver cómo queda en nuestra conciencia, digamos, la jerarquía de esto. Tenemos el desarrollo de energías renovables de mayor eficiencia, terminar con la deforestación indiscriminada, desarrollo de mejor tecnología de captura de dióxido de carbono, ahí entra la ingeniería, disminución del ritmo de consumo de productos innecesarios y disminución de los residuos generados. Esto es una pregunta abierta, no tiene ninguna jerárquica para mí dentro de las otras, así que es una pregunta abierta para que ustedes opinen y que nos quede a nosotros la valoración de lo que sería importante. Como hemos visto, la emisión de dióxido de carbono principalmente se da en la producción de energía y sobre todo la energía eléctrica, entonces es importante la respuesta que han dado ustedes, como en primer lugar, que sería orientada al desarrollo de energías renovables de mayor eficiencia. Evidentemente la ingeniería ahí tiene todavía mucho por hablar y mucho por hacer. Con la deforestación indiscriminada, la ingeniería, ¿cómo entraría ahí? Bueno, en la disminución del uso de ese material como insumo y el reemplazo por otros. Disminución de los residuos generados también, porque en los residuos se emite dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. Disminución del ritmo de consumo de productos innecesarios, que también es importante. El consumo humano, estamos la verdad que consumiendo algunos productos que no son tan necesarios en este momento, y sin embargo estamos ayudando a que se produzca cada vez más y se use cada vez más cantidad de energía. Y miren, como último lugar ha quedado el desarrollo de mejor tecnología de captura de dióxido. Es una parte que también le cabe a la ingeniería fuertemente. Sin embargo, bueno, en la jerarquía de nuestras preguntas, nuestras respuestas, ha quedado el desarrollo de energías renovables de mayor eficiencia como primer lugar. Bueno, esto ha sido toda la presentación de la captura de dióxido de carbono, las tecnologías existentes. ¿Alguna pregunta? Faltó una, Leo, importante. A ver. No, natural, en realidad. Sí. Y que uno de los sistemas naturales más eficientes para la remoción de carbono de la atmósfera es la vegetación. Entonces, en realidad, los planes de forestación, lo que pasa es que no funcionó como se esperaba, pero todos los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio que proponían mitigar o compensar en realidad las emisiones que se llaman los offsetting,
las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la forestación en cualquier sitio del mundo, se pensó que podía ser una forma fácil para capturar el dióxido de carbono y mucho más barato que hacer una inversión de estructura o de infraestructura en realidad y tecnología, pero bueno, no dio el éxito que se esperaba que tuviera. Así que a mí me da risa porque en la lectiva, yo cuando doy gases de efecto invernadero y demás, uno de los ejercicios siempre es cuántos árboles tendríamos que plantar para compensar las emisiones, por ejemplo, de una bodega o de una empresa metalúrgica o de lo que fuere. Y en realidad uno se sorprende porque además esos árboles necesitan otros insumos, entonces tampoco es una cuenta tan derechita que sale. Tan lineal, claro. Claro. Bueno, en el video que no les pasé al principio, claro, en el video que no les pasé al principio del ciclo de carbono, ahí explica que naturalmente el mayor sumidero de carbono es el mar, pero eso no lo podemos modificar nosotros. Lo que sí podemos ayudar es, como decís vos, en el segundo sumidero de dióxido de carbono, que son las plantas, o sea, la selva y el monte nativo. Pero al ritmo de deforestación que tenemos, tendríamos que ir plantando detrás de las topadoras que van deforestando, plantando arbolitos. Y lamentablemente, primero, que el bosque nativo no se puede regenerar así con plantar arbolitos, porque es un bosque que no tiene, digamos, esas características. Y segundo, que no llegaríamos porque se están deforestando miles de hectáreas por día y no alcanzaría el tiempo físico de las personas para hacerlo. Entonces, pero bueno, hay que reducir. Sí. No, ni en lo No, más eso, que mínimo, hay que pensar en reducir la deforestación fuertemente. Claro, pensá que acá nomás, no sé, en la ciudad, sacan un árbol por alguna razón y no ves que vienen y plantan otro. Claro, claro. Se sacan y se sacan. O por ejemplo, yo sé que hay ensayos que se hicieron de tratar de recuperar los bosques de algarrobo en el norte de Mendoza, que se deforestó completamente con la industria vitivinícola y con el ferrocarril, y bueno, también con la construcción, pero ha habido muchas razones por las que se ha deforestado y no todos los proyectos de reforestación de bosque nativo fracasaron porque en los periodos humanos no se regenera, entonces es gravísimo. Sí, el ritmo de consumo de recursos naturales del ser humano en este último siglo ha sido devastador. Si siguiéramos a este ritmo, no sé si el planeta aguanta un siglo más. Entonces, más allá de lo catastrófico que puede sonar, la verdad que la idea de esto, el mensaje para todos estos estudiantes que están hoy empezando su carrera de ingeniería química, es que también la mirada la pongan en tratar de trabajar en lugares, si pueden, si quieren, también si les gusta y si tienen la oportunidad, en lugares donde se pudiese trabajar este tipo de cosas, de captura de dióxido, reducción de impactos ambientales, que tengan esa mirada ambiental, que sepan que toda industria química tiene su impacto, pero podríamos tener un impacto menor si nos adecuamos y miramos que el planeta es uno solo, y si lo rompemos, la verdad que no tenemos otro para reemplazarlo. Siempre inculcándole un poquito esta mirada ambiental de nuestra carrera, que es fundamental porque quizás ha sido la industria química una de las principales impulsoras de estas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Totalmente. Yo estos días que tengo de congreso, lo único que hacemos es escuchar estas cosas vistas desde todos los ángulos que se puedan ver, y la verdad es que no sabes si alegrarte o llorar. Alegrarse porque uno ve la cantidad de gente que está en el mundo investigando, las empresas, ha habido muchísimas empresas esta vez, cosa que otras veces no ocurre, que muestran sus incorporaciones de prácticas sostenibles. Ayer hubo una charla que yo tengo que pedir autorización porque no puedo difundirla si no me autoriza quien la dio, pero me gustaría pasarla este año en la electiva porque realmente hay cosas súper interesantes que se están haciendo y
y por otro lado ves que es una carrera contrarreloj para poder mitigar los desastres que hacemos como productores y como consumidores. Y yo siempre digo que los ingenieros químicos, los ingenieros en realidad, en cualquier especialidad, tenemos muchísima más responsabilidad que cualquier otra profesión, porque cumplimos el doble rol. Estamos en la producción y estamos en el consumo. Entonces, tenemos una responsabilidad moral muchísimo más elevada que la que pueda tener cualquier otro profesional en esto. Así que está buenísimo que empiecen desde ahora a pensar en estas cuestiones como simples consumidores, pero en un par de años van a tener que tomar decisiones posiblemente, o empezar a tomar decisiones. Tal cual.